Bien, muy buenas noches con todos. Gracias por su presencia el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña disertación en cuanto a una conferencia informativa en cuanto al diploma online que SAN está realizando, ¿no?, respecto al tema de la programación, formulación y gestión de los proyectos de inversión pública, ¿no? Esto en el marco del INVIERTP, ¿no? Como todos, pues, conocemos, es un sistema, INVIERTP es un sistema administrativo, ¿no?, que se llama Sistema de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, ¿no? Pero el nombre, la sigla es INVIERTP, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso de más o menos qué es lo que comprende, los temas que comprende el diploma, ¿no? Y vamos a desarrollar cada uno de estos puntos de manera sucinta, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan una idea de qué es lo que en el curso se desarrolla, ¿no? Bien. El curso dictamos aproximadamente de 5 a 6 profesores, somos los que dictamos todo el diploma. Yo soy uno de ellos, mi nombre es Jorge Aro Corales, ¿no? Bueno, quien les está haciendo en este momento la presentación a ustedes, mi experiencia pues en el sistema de inversiones pues data desde el año 2000 a la fecha, ¿no? Siempre trabajando muy ligado a lo que es la inversión pública, ¿no? Con cargos en la parte directiva de los diferentes ministerios y también en la parte privada como consultor, formulador de proyectos, ¿no?, y también como evaluador. Bien. Para ponernos en contexto, vamos a hacer dar una mirada, una pincelada al comportamiento de las inversiones públicas, ¿no?, de los últimos años, ¿no? Entonces, no solamente la inversión pública, sino la inversión total en general, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan una idea digamos, de la magnitud de la inversión pública, ¿no?, respecto a la inversión total que en el país se da, ¿no? Entonces, hay muchos mitos al respecto. Sobre todo se piensa pues que la inversión pública en realidad sí es un motor reactivador de la economía, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, el modelo económico que se maneja digamos, que actualmente existe en el país, en la economía de mercado, está en realidad jalada, digamos, quien jala de alguna manera el crecimiento del Producto Bruto Interno es la inversión privada, ¿no? Como vemos aquí en el cuadro, la inversión privada la vemos en color celeste, ¿no?, mientras que la inversión pública lo estamos viendo aquí en color naranja. Entonces ustedes acaban viendo la evolución del año 2010, 2011, 12, hasta llegar el año 2020, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, que entre el año 2013 y 2014 una subida de la inversión. Si sumamos las dos inversiones, tanto pública como privada, vamos a tener la inversión total, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo un año, entonces más o menos vamos a ver que si es que esto lo dividimos en 5 partes, una de las partes es la inversión pública, es decir, la inversión total la dividimos en 5 partes, digamos, una de las partes sería un quinto, sería la inversión pública, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando que de la inversión total que se tiene en el país, aquí en el Perú, el 20% corresponde a la inversión pública y el 80% corresponde a la inversión privada, ¿no? Eso nos da una idea y así es el comportamiento
¿no? Ustedes están viendo que el comportamiento a lo largo de los últimos 11 años, que este comportamiento no se ha alterado, se ha mantenido en proporciones, ¿no? Se ha mantenido, ¿no? Claro, acá con algunos pequeños picos, pero este en realidad se ha mantenido. Entonces, este primer cuadro nos da una idea, nos está dando una información que la inversión pública, ¿no? Es un 20% del total de la inversión que digamos, que se realiza en el país, ¿no? Bien. Asimismo, en este siguiente cuadro hemos tratado de asociar esa inversión, tanto pública como privada, con el Producto Bruto Interno. Porque como bien sabemos, el Producto Bruto Interno, este indicador, este índice, ¿no? Depende del crecimiento de la inversión total, es decir, tanto pública como privada. Entonces vemos acá pues que y aquí se ve la correlación, que para años donde la inversión total es más elevada, el crecimiento del Producto Bruto Interno en el país se eleva, ¿no? Entonces podemos ver acá este crecimiento que está por encima, por ejemplo, en el año 2014, por encima del 5.5%, le corresponde una inversión que está pasando pues 125 millones, 125 mil millones de soles, ¿no? De inversión, de ejecución de la inversión. Y cuando estamos por debajo de los 100 mil millones de soles de inversión, estamos pues por tasas de crecimiento del PBI, ¿no? De 4.5, 4.6, 4.8, ¿no? Entonces, quiere decir que a una mayor inversión, tanto pública como privada, vamos a tener un mayor Producto Bruto Interno, ¿no? Aquí en el cuadro podemos ver, esta por si acaso es información oficial, fuente del Ministerio de Economía y Finanzas. En el lado derecho vemos acá el porcentaje, acá estamos midiendo el crecimiento del PBI, mientras que aquí en el lado izquierdo, en esta columna, los miles de millones, los montos de inversiones, ¿no? En dos escalas diferentes, pero para poder ver este cuadro, cómo es que está asociado la inversión al Producto Bruto Interno del país. Y también es común escuchar que el gobierno, en realidad el aparato público, es lento en invertir, ¿no? No tiene, digamos, la eficiencia que tiene la inversión privada en cuanto a las ejecuciones de las inversiones, ¿no? Siempre escuchamos comentar y decir pues que de 100 que se programó de inversiones solamente se ejecutó, ¿no? Un 60%, 70%, y entonces eso lo hemos querido nosotros graficar, ¿no? Con data para más o menos tener una idea real, ¿no? De la ejecución de las inversiones en el país, ¿no? Entonces aquí vemos una data del 2010 al 2018, ¿no? Donde vemos, ¿no? Que de la ejecución, de la inversión pública que está aquí programada, ¿no? El año, por ejemplo, 2010 solamente se ejecutó 72.10%. Estamos hablando 72.10%. En 2011, 66.87%. 2012, 71%, y así, ¿no? Llegando a los años donde hay un mayor, si ahora nos acordamos del Producto Bruto Interno, donde hay un mayor Producto Bruto Interno, hemos tenido una mejor ejecución. Estamos hablando del año 2015 y 2014, donde pasamos el 78.1% y el 78.16%. Esto nos está indicando que no solamente era presupuestar la inversión, sino ejecutarla. Digamos, esto es lo real, lo que se ejecutaba, ¿no? Llegando al 2018, por ejemplo, con un 65.72%.
Entonces, por acá en el año 2015, 2014, casi que nos pegamos al umbral del 80%, ¿no?, de ejecución. Pero sin embargo hay un 20% acá, 21% que no se ejecuta, ¿no? Bien, entonces esto nos está dando una idea, ¿no?, que la ejecución histórica, ¿no?, esta ejecución histórica, estoy hablando acá de inversión pública, ¿no?, más o menos está si sacamos un promedio, tendríamos un promedio de aproximadamente un 72-73% de ejecución anual. Esa sería nuestra ejecución histórica. Quiere decir que lo que se deja de ejecutar de inversión pública, estaríamos hablando más o menos de entre un 25 a un 27%. Aproximadamente un 27% que se estaría dejando de ejecutar, ¿no? Son cifras que ustedes también tienen que tener en cuenta. Como les digo, sobre esto hay muchos mitos, mucho se habla, pues, que somos muy lentos en la ejecución de las inversiones, pero en parte hay razón, ¿no? La data histórica acá nos señala que tenemos una eficiencia más o menos del 72% en promedio, ¿no? Y aquí estamos hablando de datos agregados a nivel nacional, ¿no? No necesariamente podríamos nosotros identificar una región. Habrá algunos que están por debajo de ese promedio y hay otros que están por encima de ese promedio, pero en promedio a nivel nacional en inversiones tenemos digamos, estas ejecuciones. Bien, ahora este siguiente cuadro también es para absolver las inquietudes que tenemos en cuanto a la ejecución, en cuanto a la eficiencia del gasto de inversión que tienen los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Llámese gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Entonces siempre se habla y se dice, pues, los gobiernos regionales no son muy eficientes en el gasto, ¿no? Pero como ya hemos visto, en promedio estamos hablando de un 72%. Entonces, esta inversión que se ejecuta, este 72% que se ejecuta en promedio cada año, ¿quiénes lo ejecutan? ¿Quiénes lo ejecutan, no? Entonces, aquí tenemos pues que el gobierno nacional, ¿no?, empieza el año 2010 con un 16%, ¿no? Y el gobierno regional, por ejemplo, estamos hablando del año 2010 con un 43%, y los gobiernos locales presentan una ejecución de 21%. Entonces, como vamos viendo, estos montos, estos porcentajes se mantienen, ¿no? Ustedes verán, pues, a lo largo de este horizonte de 10 años, ahí se mantienen, ¿no? Pasa de 36 a 41, 31, 32, hasta llegar en promedio, pues, más o menos acá un 39, 38%, y los gobiernos regionales, ¿no?, también, ¿no?, pero cada vez están tomando una mayor cantidad de las inversiones. Entonces, como vemos, los gobiernos regionales en los últimos años, no es que hayan ejecutado, no es que sus montos de inversión sean pocos, ¿no?, porque casi ejecutan tan igual o un poco más que el gobierno nacional. Quiere decir, acá estamos hablando de los ministerios y aquí de los gobiernos regionales. Lo que sí caracteriza es, en los gobiernos locales se mantiene una ejecución de un promedio de 20%, ¿no? En esta data histórica vemos que los gobiernos locales ejecutan un 20% aproximadamente cada año, ¿no? Entonces, vemos que está dividido en dos esta ejecución de las inversiones, que son dos grandes
ejecutores, tanto el nivel nacional como los gobiernos regionales, mientras que los gobiernos locales se mantienen con su inversión de 20%, ¿no? Una inversión pequeña. Y eso seguramente se debe pues a que está asociado a los proyectos de inversión, ¿no? Por un lado, acá los del nivel nacional, en el marco del Invierte, hacen las ejecuciones que tienen que ver con las competencias nacionales, ¿no? Por ejemplo, todo el presupuesto del Ministerio de Transportes, ¿no? Que hacen pues carreteras que unen 3, 4, 5, 6 departamentos, ¿no? Y mientras que acá en el gobierno regional están, digamos, orientando sus inversiones al desarrollo de proyectos de impacto regional de su zona, ¿no? Y los locales seguramente tienen proyectos mucho más pequeños porque solamente de su ámbito de intervención, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una idea más o menos de la inversión pública por nivel de gobierno. Entonces, de esta lámina nos podemos llevar a una conclusión que en promedio el gobierno nacional con los gobiernos regionales se disputan más o menos un 38%, hablemos del gobierno local, nacional, y un 42% en promedio los gobiernos regionales y un 20% en promedio los gobiernos locales. Entonces, más o menos es así como se presenta la inversión pública en nuestro país. Entonces, en este marco, el INVIERTE quiere promover estas inversiones, ¿no? Entonces, y el INVIERTE pues nace más o menos el año 2017, ¿no? Pero ya viene de una experiencia que se llamaba el SNIP, ¿no? El Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, no es que el INVIERTE recién esté ordenando, al contrario, está aplicando algunas mejoras al sistema antes existente, ¿no? Que era el SNIP. Entonces, el SNIP consideraba, pues, como ustedes verán acá en esta presentación, una programación, porque siempre se ha hecho programación de inversiones, pero una programación muy pequeña, donde el SNIP no le daba mucha fuerza, ¿no? Pero sí le dio mucha fuerza a la formulación y evaluación, ¿no? A la formulación y evaluación. Entonces, esta formulación y evaluación era elaborar los proyectos, ¿no? Se generaron manuales, se generaron pautas, normas de los diferentes sectores, ¿no? Entonces, aquí se generó mucha literatura respecto a cómo formular un proyecto, un perfil, ¿no? Entonces aquí se dio bastante énfasis, capacitaciones, como les vuelvo a repetir, la generación de manuales especializados para cada tipo de intervención de proyectos, ¿no? Capacitaciones a los gobiernos regionales, locales, ¿no? Y la parte de inversión, que es la ejecución en sí, dentro del ciclo de proyecto, aquellos que se encargan del expediente técnico y de la ejecución, en realidad no le dieron mucha fuerza, ¿no? Entonces, de igual manera la parte de posinversión, que también estuvo un poco olvidada. Entonces, más o menos es así como se presentó el SNIP que estamos viendo acá en la parte superior a la María, y lo que a partir del año más o menos 2016, ¿no? Se genera toda una corriente para poder hacer unas mejoras en este Sistema Nacional de Inversión Pública, de manera tal que puedan acelerar las inversiones, ¿no? Ahora, en ese momento, como esto era lo que la parte de formulación y evaluación era sobre lo cual se había aprendido, digamos, era, digamos, el mayor expertise que tenía el SNIP. Entonces se pensaba que este era el cuello de botella, ¿no? Cuando en realidad, ya pues analizado esto después, las inversiones
públicas en realidad se paralizaban, no en esta parte de formulación y evaluación, sino más bien en la parte de inversión, ¿no? En la elaboración de los expedientes técnicos y de la ejecución. Entonces aquí comenzaron a salir algunos problemas, como por ejemplo que el perfil no reflejaba, en la parte técnica no reflejaba, digamos, el monto de inversión, por comentarles algo, el monto de inversión que el expediente técnico, luego de hacer todo el detalle de ingeniería, encontraba, ¿no? Entonces estaba muy distante el monto que se había programado ya presupuestalmente en el perfil, ¿no? Comparándolo con el monto del expediente técnico, ¿no? Entonces, esas fueron una de las primeras, digamos, discrepancias para que esto, digamos, se resuelva a futuro, ¿no? ¿Esto qué generaba? Generaba, pues, que si es que yo a un proyecto lo había presupuestado, por decir, por 10 millones y en el expediente técnico me daba una cantidad de 18 millones, entonces había un 80% de diferencia, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones eran las que de alguna manera entrampaban, ¿no? La elaboración, digamos, el seguimiento del ciclo del proyecto, ¿no? Para que este proyecto pueda, digamos, luego pasar a la parte de ejecución y de inmediato ingresar a la parte de posinversión, donde se dé el funcionamiento para que ya los usuarios no se beneficien de este proyecto de inversión pública. Eso era un poco las trabas, ¿no? Lo otro era pues que existía pues unas realidades en cada uno de los sectores, la realidad era distinta a las que se enfrentaban, por ejemplo, los saneamientos físicos legales, ¿no? ¿No? Si querías hacer una carretera, tenías que expropiar ciertas partes ¿no? propiedades de terceros, entonces todo ese tema de expropiaciones tenía que tener toda una base legal, entonces eso hacía que termines con tu perfil, ¿no? Pero no puedas pasar a la parte de expediente técnico, o iniciabas el expediente técnico y el expediente técnico se quedaba paralizado, ¿no? De igual manera, con el saneamiento físico legal, las propiedades no estaban, entonces a nombre del que iba a invertir, ¿no? Por decirle, iban a construir un hospital, pero el propietario del terreno era la beneficencia pública. Entonces había que hacer todo un tema pues, de traspasar la propiedad de la beneficencia pública al Ministerio de Salud, para que éste pueda ejecutar en ese terreno. Entonces, problemas de ese tipo se han generado, problemas externos, que en realidad estos serían como unas condiciones básicas para que este ciclo de inversión, los proyectos que ingresan a este ciclo de inversión puedan fluir, ¿no? rápidamente. Bien, entonces con el Invierte se quiso de alguna manera mejorar esta situación. Entonces aquí también hay un estudio, por ejemplo, del BIP, donde nos dice que si nosotros hacemos todo un esfuerzo de optimización de las inversiones, entonces va a mejorar los resultados, nos va a hacer ahorrar. Entonces, por eso que aquí con el Invierte, siguiendo más o menos esa línea, es que se le da fuerza a la programación de inversiones. Entonces, y ahora ya tenemos, en el nuevo Invierte, formamos carteras de inversiones de mediano plazo, diría así, ¿no? Porque son de 3 años, multianuales. Por ejemplo, en este momento está vigente la cartera 2023-2025, ¿no? Donde están los proyectos de alguna manera seleccionados por los diferentes sectores. Ahora, esta selección de proyectos no es que ellos los seleccionen de acuerdo a su plan estratégico, sino ellos los seleccionan coordinando con presupuesto, coordinando, claro, como parte de su plan estratégico, coordinando también con CEPLAN, digamos, con el que de alguna manera ve la programación, ¿no? de la planificación nacional. Entonces, hay todo se está desarrollando toda una cultura para que esta programación, estos proyectos respondan,
¿no?, a planes estratégicos institucionales, respondan a prioridades institucionales, respondan a presupuestos reales que se tienen para que estos luego puedan funcionar, ¿no? Entonces, este esfuerzo de programación de inversiones es lo que de alguna manera se ha mejorado. A partir de acá ya nacen las propuestas de los proyectos, como las ideas de los proyectos, que luego van a pasar a la unidad formuladora para que estos se formulen, ¿no? Y esta formulación, sí, aquí viene nuestro tema, ¿no? Esta formulación es es un espacio técnico, que esto no se altera. Se puede llamar SNIP, se puede llamar invierte, se puede llamar de otra manera, pero la parte técnica de cómo desarrollar un proyecto, ¿no?, eso es un tema de manejo, de conocimiento, y eso es lo que no cambia, ni va a cambiar, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que... En esto consiste el diploma. El diploma consiste justamente con ustedes impartir el conocimiento de cómo formular un proyecto, desde identificar el problema hasta llegar hasta la solución del problema, ¿no?, pasando por la identificación, análisis de la problemática, ¿no?, el taller de involucrados, ¿no?, tratando de darle soluciones, aplicar toda la metodología de los árboles, hasta determinar las alternativas de solución. Luego hacer un análisis de oferta y demanda, ¿no?, de las unidades productoras de servicio, ¿no?, estimar la brecha, y una vez que estimamos la brecha vamos a dimensionar el proyecto para que este proyecto no esté subdimensionado o no esté sobredimensionado, lo que es conocido como un elefante blanco, ¿no? Entonces, ese dimensionamiento va a responder a esta brecha, quiere decir a un análisis de oferta y demanda. Una vez que ya tenemos ese dimensionamiento, hay que aplicarle pues acá la tecnología, dónde debe estar ubicado, su localización, ¿no?, para que tenga un funcionamiento óptimo y un costeo óptimo y adecuado. Se va a costear y luego vamos a pasar a la parte, por eso es formulación, vamos a pasar a la parte de evaluación, donde vamos a analizar, ¿no?, la generación de beneficios que va a generar este proyecto, los beneficios que va a generar hacia la sociedad, y vamos a aplicar las metodologías de evaluación social para poder medir el rendimiento, ¿no?, la rentabilidad social de estos proyectos, ya sea bajo la metodología costo-beneficio o bajo la metodología costo-eficacia o eficiencia. Entonces, todo este desarrollo se va a realizar acá, ¿no?, la formulación y evaluación. Pero sin embargo, nosotros en el diploma damos una pincelada de la parte de programación. Nuestro fuerte es acá la formulación y evaluación, porque en conjunto con ustedes desarrollamos un perfil, ¿no?, lo desarrollamos de manera grupal, nos agrupamos y empezamos a desarrollar este perfil desde el inicio hasta el final en talleres que ya luego les voy a explicar cómo nos organizamos, para que al final ustedes, al momento ya de graduarse del diploma, ustedes ya tienen un proyecto de aplicación real, ¿no? Luego viene esto, pues, la parte de ejecución, donde se da pues el expediente técnico, la ejecución propia del proyecto y el funcionamiento, que también está dado pues por el funcionamiento de puesta en operación de la inversión, que ahora esto está, por ejemplo, en los hospitales actualmente esto está en boga, porque hay hospitales que ya los entregaron al usuario, pero son inversiones millonarias que ya entregaron al usuario, y el usuario sigue con sus mismos usos y costumbres que antes tenía, cuando esto ya cambió. Tienes una infraestructura moderna, tienes equipos modernos, tienes procesos que cumplir modernos. Ya no existe pues la hoja donde se tiene que registrar al paciente, ahora todo es contable, todo esto va a un sistema, hay unos software ahí de un sistema de gestión administrativa, ¿no? Los médicos tienen un sistema de lectura digamos, de los exámenes, de los diagnósticos que dan pues los diagnósticos digitales, ¿no?, de rayos X, de resonancias, de tomografías, a través de un sistema que se llama PACRIS. Entonces ellos lo pueden compartir, lo pueden ver.
Entonces ya, digamos, estamos entrando pues a un tema de cero papel, ¿no? Entonces, ya no hay lo que antes, cuando uno iba a un hospital, pues pedía su historia clínica, ¿no? La historia clínica ya es digital. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los hospitales antiguos, todo un sótano inmenso, como de, no sé, de 500 metros cuadrados, 600 metros cuadrados, que se utilizaban solamente para guardar estas historias clínicas, ¿no? Ahora esos 500, 600 metros cuadrados son eficientes ahora, se utilizan porque ya no hay, no se tiene por qué tener esto, ¿no? Entonces, pero eso también tiene que, esta puesta en funcionamiento de este proyecto de inversión pública tiene que ir, pues, tiene que haber un coach, ¿no? Un acompañamiento a los trabajadores, ¿no? A los que generan el beneficio, el servicio a la población, ¿no? Entonces, para que ellos estén acorde y adecuados a cómo se va, digamos, para poner en marcha este proyecto. Bien, entonces son cosas novedosas, son cosas nuevas que no se han dado y ahora se están dando, ¿no? Se están dando, eso es la modernidad, ¿no? Y para eso hay que prepararse, ¿no? Muy bien. Visto esto, Invierte también trae esta novedad, ¿no? Tenemos acá lo que se conoce como inversiones, ¿no? Se llama inversiones públicas, es un todo. Dentro de las inversiones públicas hay dos inversiones públicas. Una que son las IOR, que ustedes ya habrán escuchado, muchos de ustedes, y lo otro que son los proyectos de inversión. Ambos son inversiones públicas. Entonces acá vemos, es una inversión pública, la IOR, y el proyecto de inversión, que también es inversión pública, pero tiene todo un proceso, ¿no? Y la IOR más o menos acompaña casi el mismo proceso, pero es diferente, es mucho más ágil, más rápida, termina antes, porque tiene unas características diferentes. Pero ambos son inversiones públicas. Y esto lo he puesto porque yo en muchos alumnos que ingresan al diploma piensan que la inversión pública solamente son los proyectos. No, también son las IOR. Las IOR también son inversiones públicas, ¿no? Pero tienen un procedimiento mucho más corto, más acelerado que la inversión pública en sí, ¿no? Que los proyectos, como nosotros ponemos como los perfiles, ¿no? Son distintos. Entonces, acá se dice, pues, esto justamente los proyectos de inversión pública, los perfiles son intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual, natural, que tiene como propósito crear, ampliar, mejorar y recuperar la capacidad productora de bienes y servicios, ¿no? Mientras que acá las IOR son también intervenciones temporales, tienen casi las mismas características, pero estos son para intervenciones pequeñas, ¿no? Para mejoras en lo que el Invierte le ha llamado las unidades productoras de servicio o los activos estratégicos, que eso ya pues dentro del diploma lo estudiaremos a profundidad. Son intervenciones en activos estratégicos, activos grandes que tienen un gran valor, o en la mejora de las unidades productoras de servicio. Para hacer, digamos, acá entre comillas, nosotros diríamos inversiones pequeñas, ¿no? Mientras que estas son para las inversiones de envergadura. Bien. Y también otra de los cambios que trae otra novedad acá es la clasificación de la complejidad de un proyecto, ¿no? Antes nosotros decíamos, pues, un proyecto es un perfil o una factibilidad, ¿no? Y era la complejidad. Mucho antes había perfil, prefactibilidad, factibilidad. Luego se eliminó la prefactibilidad y solamente quedó perfil y factibilidad. En cambio que ahora tenemos una mirada diferente. No solamente miramos los montos de inversión, porque antes decíamos más de 10 millones se hace factibilidad, menos de 10 millones es un perfil. Eso era nuestro parámetro con el SNIP, ¿no? Ahora con el Invierte no.
Entonces, no es que el parámetro sea la inversión, la magnitud del monto, sino también la complejidad, el nivel de riesgo que tiene el proyecto. Entonces, aquí ustedes ven la matriz y vemos, ¿no? Si un proyecto tiene un riesgo bajo y su inversión es menos de 60, digamos, 15.000 UITs, que viene a ser 60 millones de soles, entonces se llama un proyecto de baja complejidad, y así lo califica el INVIERTE, ¿no? Si es de bajo riesgo y sin embargo el monto de inversión está entre 60 y 1.600 millones, quiere decir entre 15.000 UITs y 407.000 UITs, entonces ese proyecto es calificado como de mediana complejidad. Y si es de bajo riesgo y está por encima de las 407.000 UITs, este proyecto será calificado como de alta complejidad. Y acá vemos en escalera, ¿no? Si es de riesgo medio, ¿no?, y es menos de 60 millones, puede ser por ejemplo 10 millones, y es de riesgo medio y ya es calificado como mediana complejidad. Pero si está entre 15.000 UITs y 407.000 UITs y el riesgo es medio, ya es alta complejidad. Y mayor a 400.000 UITs, también alta complejidad. Y cuando el riesgo es alto, todo ya es alta complejidad, fuera el monto que fuera, ¿no? Entonces, esta división lo ha hecho ¿para qué? Porque dices, mira, si tu proyecto es de baja complejidad, para acelerar, ¿no?, las inversiones en tu sector, si es de baja complejidad, entonces hay unas fichas que el INVIERTE te dice que tienes que utilizar. Son unas fichas, ¿no?, de baja complejidad para estos proyectos. Si es de riesgo medio, ¿no?, tienes mediana complejidad. Si tu proyecto es de mediana complejidad, entonces vas a utilizar la ficha de proyectos de baja y mediana complejidad, así se llama esta ficha, que está también publicada. Pero si tu proyecto es de alta complejidad, ahí ya tienes que desarrollar el perfil, ¿no? Desarrollar el perfil. Entonces, por si acaso, no todos son fichas en el INVIERTE, ¿eh? Ficha solamente es para la baja complejidad, que tiene una ficha especial, con menor información. La baja complejidad, con una información un poco más detallada, y la alta complejidad, que es ya ahí no hay ficha, ahí hay que desarrollar el perfil, ¿no? Hay que desarrollar el perfil, el que siempre se ha venido haciendo desde el año 2000 con el SNI. Muy bien. Entonces, en el diploma que estamos presentando nosotros, se llama el Diploma en Programación, Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión, INVIERTE-P, ¿no? El objetivo es brindar al participante el conocimiento y herramientas necesarias que le permita formular, como ya les había mencionado antes, evaluar, presentar de manera adecuada un proyecto de inversión pública, ¿no?, que incluya los contenidos mínimos exigidos con un enfoque de sostenibilidad e impacto para acceder a su aprobación y viabilidad por el INVIERTE, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera seguimos las exigencias del INVIERTE, no es que hacemos algo en paralelo, ¿no?, sino estamos acotados a lo que dice por ejemplo, en este caso, el desarrollo de un proyecto en el marco del anexo número 7, ¿no?, que es el anexo que detalla los contenidos mínimos de un perfil. Ahora, este anexo es dentro del INVIERTE, ¿no? Si es que en una de nuestras clases, nosotros, como no todos estamos enterados del INVIERTE, hacemos una exploración dentro de la web del MEF para que ustedes puedan ubicar ahí la inversión pública y familiarizarnos con esta información. Entonces, la metodología para alcanzar los objetivos señalados, ¿no?, se emplearán métodos activos de aprendizaje, buscando que el alumno aplique todos los conocimientos. Eso es, la aplicación es nuestro distintivo como institución. Siempre hemos tratado esto de aplicar a través no solamente de esta aplicación que se hace del proyecto que ustedes van a desarrollar, sino también las clases. Nosotros tratamos de aplicar casuística, ¿no? Vamos a hacer una aplicación, desarrollos de casos, y eso también lo desarrollamos ya sea individual o grupalmente, ¿no? Y el trabajo final, que es el trabajo que ya les comenté, que ustedes tienen que desarrollar un proyecto que vamos a ir desarrollando de a pocos, ¿no? Ya nosotros lo tenemos programado dentro de los 3, 4 meses que dura más o menos el diploma. Tenemos programados
¿no? Los momentos en que empezamos nosotros a ir avanzando y revisando con ustedes, ¿no? Y con todo el aula, vamos revisando, ¿no?, sus avances de cada uno de los grupos que está desarrollando su proyecto. Bien, es así que tenemos en nuestro curso un total acá de 68 sesiones que corresponden pues a horas, 102 horas, ¿no? Son 68 sesiones que aquí tenemos, que hemos dividido de acuerdo al ciclo del proyecto, ¿no? Fundamentos para la programación multianual, como les dije, es un punto nuevo, importante, que nos va a dar la base para empezar a desarrollar el proyecto, ¿no? 12 sesiones, 10 sesiones de identificación, y acá ya pasamos a partir del punto 2 hasta el punto 5, más o menos son los identificación del proyecto, la problemática. 3, mercados y costos, es donde analizamos la demanda, la oferta, ¿no? Y estimamos la brecha y determinamos los costos. Luego pasamos al punto 4, donde hacemos una evaluación tanto desde el punto de vista privado como social del proyecto, ¿no? La rentabilidad social, si el proyecto para la sociedad es bueno o es malo. Entonces, estos 3 puntos que sería el desarrollo del proyecto, luego esto complementado con un análisis de sostenibilidad, esta sostenibilidad financiera, ¿no?, que tiene que tener el proyecto. Hacemos un análisis de impacto ambiental y el marco lógico del proyecto. Entonces acá tenemos más o menos estas 36 horas destinadas a desarrollar, ¿no?, toda la esencia de la formulación de un proyecto de inversión pública. Luego vamos a ver el tópico de ejecución de las inversiones a fin de seguir con el ciclo del proyecto, ¿no? 8 sesiones. Y finalmente los talleres de trabajo y trabajo final, donde se ha destinado 12 sesiones. Estas son las sesiones prácticas que van a estar divididas, ¿no? Por ejemplo, después de la identificación habrá acá una sesión, ¿no?, destinada para el taller, para hacer la aplicación en el desarrollo de nuestro perfil. De igual manera que en mercados y costos, al finalizar vamos a tener que programar ahí otras 2 sesiones más, y así, después de evaluación, otras 2 sesiones más, después de sostenibilidad, 2 sesiones más, y finalmente las sesiones donde ya hacemos la presentación final del proyecto. Entonces tenemos 68 sesiones que corresponden a 102 horas, ¿no?, lectivas, ¿no? Son horas de reloj, no de 60 minutos. La información, aquí está, el inicio de clases el 28 de marzo. Las clases son lunes y miércoles de 7 p.m. a 10:15 de la noche. Duración 5 meses aproximadamente, porque están programadas, ¿no? Considerando también que hay veces tenemos feriados, entonces también hay que ir. Entonces, pero ya tenemos toda una programación de cuándo inicia y cuándo termina, ¿no? Acá los informes, por favor, acá con la señorita Fátima Merino, ahí tienen ustedes los correos electrónicos y su teléfono móvil para las consultas que ustedes quieran. Esto sería la presentación del curso. Les agradezco por su atención, y si tuvieran ustedes algunas consultas, a través, por favor, del chat, ¿no?, para poder responderlas. Muchas gracias. Profesor, buenas noches. Tiene una consulta ya en el chat. Sí, a ver. Acá nos dice, buenas noches, las IOR tienen un monto tope de inversión. Se trata de inversiones pequeñas, ¿ah? Ya estamos hablando de acuerdo más o menos al presupuesto que manejan, ¿no? Entonces ahí hay un sentido de discrecionalidad, ¿no? No vamos a hacer inversiones que se comparen, IOR que se comparen con la inversión en sí, porque tampoco no podrían ni compararse, porque para hacer una IOR hay que identificar qué servicios se van a mejorar dentro de una unidad productora de servicios que está funcionando. ¿Ya? Una de las diferencias es que las IOR es para un servicio que está en funcionamiento, ¿no?, y que
ese funcionamiento se ve deteriorado porque alguna de las, digamos, de los componentes de la inversión está deteriorada. Por ejemplo, puede ser la infraestructura, está media débil, ¿no? Entonces ahí hay que entrar a hacer un reforzamiento de esa infraestructura. Entonces es algo puntual de un servicio. Por ejemplo, si estamos hablando de un colegio, será pues de un aula, ¿no? Pero si yo voy a querer tumbar todo el colegio, no, eso ya es un proyecto, ¿no? Entonces, como le digo, hay mucho sentido común. Esto ya está, hay todo un manual ahora. Antes no estaba muy normado. Cuando salió la IOAR, yo he visto pues que ahí han hecho algunos sectores, han hecho inversiones pues dándole la forma, ¿no? de un proyecto, pero eso ya se tomó las previsiones el año 2019, justo salió el manual ya de IOAR, ¿no? Donde te precisa que es para mejorar algunas unidades productoras de servicio o algún equipo estratégico, ¿no? Que tenga la institución, ¿no? Dice, recomienda este diplomado para alguien que no tiene experiencia en el sector público, pero que desea aprender el contexto de estos. Claro que sí, casi la mayoría de nuestros alumnos son alumnos que no están involucrados en el marco del Invierte, ¿no? Vienen del sector privado, porque ellos justamente ven en esto una oportunidad para ampliar sus conocimientos, para poder hacer crecer también sus redes y sus futuras intervenciones como consultor en las ofertas que ellos van a brindar hacia el sector, ¿no? Su conocimiento que ellos tienen de la parte privada es muy rica y en esto se puede aplicar, ¿no? Entonces, como les digo, una gran parte de nuestros alumnos justamente viene del sector privado, ¿no? Nosotros venimos haciendo esto pues desde cuando estaba esto en el SNIP. Ya tenemos más de 10 años sacando promociones de egresadas, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Dice, para los que tenemos años de experiencia, dice, ¿no? Los conocimientos a veces es un poco cansado llevar el diplomado con los que recién están en el inicio. Eso es algo relativo, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender, ¿no? Yo en esto estoy desde el inicio del SNIP y siempre que hay digamos, una capacitación al respecto, siempre hay algo que aprender ahí, ¿no? Sobre todo aquí con nosotros que aplicamos, por ejemplo, nuevas herramientas, ¿no? Les estamos dando, por ejemplo, en la parte de evaluación, hasta donde se ha visto pues todo lo que es el análisis de sensibilidad, se utiliza siempre el Excel. Y acá nosotros damos un pasito más allá y estamos utilizando el programa del RISC para tratar de hacer una simulación Monte Carlo dentro de los proyectos de inversión pública. Cosa que usted eso no lo va a encontrar en ningún libro, cosa que no lo va a encontrar en ninguna otra capacitación. Eso es parte de nuestro expertise y experiencia que nosotros damos como un adicional a los alumnos, ¿no? Bueno, dice, ¿qué diferencia de intervención de recuperación en IOAR y proyectos? Bueno, eso siempre ha sido
porque en ambos casos está la definición, dice lo mismo, y eso es una pregunta ya triada, pero también la respuesta es también, ¿no? Como debo repetir, las IOAR son intervenciones pequeñas, ¿no? Entonces, inicialmente, antes que exista IOAR, digamos, vamos a retroceder un poquito al SNI. Entonces había lo que se llamaba proyectos menores, ¿no? Entonces estos proyectos menores luego hubieron algunos temas por el tema de desastres, ¿no? Entonces estos proyectos menores se tenían que, INDECI los tenía que registrar y luego sacaron alguna norma. Entonces esto ha ido evolucionando, ¿no? Evolucionando justamente para, digamos, digamos, si se había caído por un pequeño, vamos a suponer un huaico, se había caído ciertos puentes, entonces ellos registraban estos puentes. Entonces eso lo podían hacer a través de un proyecto menor, ¿no? Entonces, de igual manera es ahora esto con la CIOAR, ¿no? Entonces esa la recuperación es recuperar la capacidad productora de bienes y servicios al nivel que tenía antes, ¿no? Entonces, pero si yo quiero hacer por eso se llama proyecto, porque yo estoy proyectando y sé que ese puente, ¿no? Que antes tenía, era un puente, por ejemplo, que soportaba 10 toneladas, pero si yo me estoy proyectando y eso va a ser un paso hacia el futuro, por eso hay una planificación, una programación, ¿no? Entonces, ya no lo haría como IOAR, sino lo voy a hacer como un proyecto. ¿Por qué? Porque ahora ese puente lo voy a hacer con una capacidad de resistencia de 30 toneladas. Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Entonces, las diferencias se dan en el contexto, no en cuestión de la terminología que utiliza digamos, la norma, ¿no? Si no, esto sería pues un tema netamente de interpretación de norma, cuando en realidad no es así, este es un tema técnico. No se olviden, los formuladores de proyectos manejan tiempos técnicos, no administrativos. Nosotros nos podemos demorar analizando un proyecto 2, 3 meses porque así es, pues. Yo no puedo tomarme una semana, ¿no? Porque estoy haciendo un diagnóstico netamente técnico, y es un diagnóstico que no va a implicar el conocimiento de una persona, sino seguramente de diferentes especialistas. Eso es, entonces entender la cultura de proyectos no es solamente leer un manual, sino también hay que transferir aquí conocimientos en cuanto a la experiencia que se tiene al respecto para que, digamos, ustedes de alguna manera en función a esto puedan pues hacer su propio análisis, ¿no? Bueno, para un oficial del ejército, ¿dónde podría aplicar el conocimiento de este diplomado? Bueno, el ejército, por si acaso, hace todo, está dentro del marco de la inversión pública. Todo lo que quiere ejecutar el ejército lo hace en el marco de la inversión pública. Tal vez así que nosotros tenemos como más o menos 3 promociones que hemos dado capacitación al ejército y otra a la marina, ¿no? Entonces ahí ellos tienen. Buenas noches. El trabajo en la OPMI necesitamos mayor alcance en lo que respecta al diagnóstico de brechas. Agradecería nos precise si el diplomado considera este tema. Claro que sí. Nosotros acá impartimos el conocimiento en cuanto a a los criterios que se tienen que considerar para hacer este análisis, diagnóstico de brechas y hacer un seguimiento. No se olviden que esto es un tema institucional, sobre todo la programación. A ustedes les dan pautas institucionales, ¿no? Ya los indicadores mismos son indicadores que están, digamos, ya están realizados por la institución, ¿no? Ya están hechos. Entonces lo que hacemos también nosotros acá es analizar en conjunto, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen, se podría plantear, ¿no? Digamos, buscando la optimización de estos, ¿no? Muy bien.
En caso de declaratoria de emergencia, ¿qué mecanismo se trabaja para la rehabilitación de las estructuras? Bueno, esto, como les vuelvo a repetir, esto es todo un capítulo aparte, las declaratorias de emergencia que da en el marco de la inversión pública. Es más, tienen un capítulo aparte donde se les facilita para que estas rehabilitaciones puedan hacerla a la brevedad, ¿no? Se les facilita. Pero acá nosotros acordémonos, tenemos de experiencia la reconstrucción con cambios, es del año 2017, ya estamos en 2022 y no hemos avanzado casi nada, ¿no? Pero bueno, así es. No, no hay que confundir acá. Quiere decir que ahora las IOAR están reemplazando las operaciones. No, no hay que confundir con la operación y mantenimiento, porque nuevamente acá volvemos a caer en el tema. Uno es un gasto de inversión, el otro es un gasto corriente, ¿no? La operación y mantenimiento de infraestructura es un gasto corriente que la institución no tiene que realizar. La IOAR, como les vuelvo a repetir, es una inversión, una inversión. Tienen dos fuentes de financiamiento distintas, ¿no? Así es, como dice su compañero, antes que ver el monto, en la IOAR lo primero que hay que identificar, eso es el activo estratégico de la unidad productora o también la unidad productora. No se olviden, no solamente son activos, sino también es la unidad productora. Muy bien. Bien, señores, les agradezco por sus preguntas, espero pues haber absuelto y invitarlos nuevamente a que con nosotros formen parte de este nuevo diploma que se está programando para inicios el lunes 28 de marzo y ustedes vivan la experiencia, ¿no?, que ESAN les va a brindar.